no pudieron conectarse a los webinars anteriores, pero bueno, hemos pasado 2 semanas. La primera semana estuvimos viendo lo que era sistemas de puesta a tierra para instalaciones de telecomunicaciones. La semana anterior vimos lo que es sistemas de protección contra descargas atmosféricas, la parte de los tipos de pararrayos y los sistemas de pararrayos y un poco sobre las normas que existen. Y ahora vamos a complementar esa información con la parte de supresores de transientes y temas también de respaldo de energía, lo que vendría a ser la protección interna de los equipos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No sé si se está viendo la presentación. No. Bueno, vamos a comentar un poco sobre las perturbaciones eléctricas No se ve la que podemos presentación. encontrar en nuestra instalación. Bueno, hay varios tipos de perturbaciones que básicamente son fenómenos o eventos que afectan el suministro normal de la energía, y una forma gráfica de ver cómo poder representar esas perturbaciones uno la puede ver cuando las compara con una onda sinusoidal que es la que tenemos en los sistemas AC. Disculpa, Entonces, Daniel, bueno, no se ve la presentación. conscientes. Déjenme activar el puntero. Aquí tenemos lo que son transientes, que son... Daniel, disculpa, no se ve la no se ve. presentación. no se ve. No. Déjenme otra vez compartir, se puede ver. Ahí están viendo. No. No. ¿Se ve? No. Otra vez. Ahí. Ahí sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora sí les estaba mostrando los tipos de perturbaciones eléctricas que vamos a encontrar en las redes de donde tenemos voltaje AC. Entonces, los transientes, que son voltajes muy altos que ocurren en microsegundos, bueno, las interrupciones de suministro, el tema de las caídas de tensión, que se llaman SAC, o los swells, que son las subidas de tensión. Estos son armónicos, distorsiones por temas de armónicos. Y bueno, esto es ruido electromagnético y también algunos problemas que puede haber de frecuencia. Entonces vamos a ver que entre los transientes y algunos problemas de regulación de voltaje, prácticamente son el 80% de los problemas que vamos a encontrar en una red eléctrica o que son los más frecuentes. Entonces de eso es lo que vamos a hablar en la presentación. Ahora, ¿cuándo alguna de estas perturbaciones puede causar daño en un equipo eléctrico o electrónico? Existe esta curva o esta gráfica que es de la ITIC, que es para todo lo que son equipos para centros de cómputo. Entonces, aquí por decirles, en esta curva, los fabricantes cuando hacen los diseños de sus equipos tienen que tomar en cuenta esta curva que está aquí. Entonces, todo lo que está en esta región que se ve así media rojiza, digamos que deberían ser, por ejemplo, estamos hablando del voltaje nominal que está acá, donde está el número 100. En este punto estamos hablando de un voltaje nominal y aquí estamos hablando de tiempo. Entonces, si tenemos sobretensiones del 120% o del 80%, o bueno, en este caso, en esta franja, hasta más 1.1 o por debajo 0.9, digamos, ese es un rango de tolerancia que todos los fabricantes deberían considerar para la fabricación de sus equipos en lo que se refiere, por ejemplo, a voltajes nominales. Entonces,
si yo tengo, qué sé yo, un equipo de 120 voltios, debería poder funcionar con un voltaje de hasta 132 y con un voltaje de hasta 110, 108 voltios. Debería poder funcionar. Ahora, en lo que son esta parte de la gráfica que es del tiempo, estamos viendo que, por decirle, si hubiera sobretensiones o elevaciones del voltaje por arriba de 5 veces el voltaje nominal, eso es un evento que puede causar daño al equipo. Y todo lo que está en esta región, que es la verde, en este caso lo verde es malo, en esta región verde por decirles, no sé, eh, eh, que se nos suba el voltaje más allá de, si fueran 120 voltios, no sé, a 150 voltios, que es más del 10%. Y ese voltaje se sostiene por menos, aquí estamos hablando, pueden ser menos de medio segundo. Eso ya también puede dañar los equipos. Entonces, todo lo que está por encima de esta franja de aquí es una zona de riesgo para el daño de los equipos. Porque se supone, como les decía, que los fabricantes, cuando hacen el diseño de sus equipos, lo hacen considerando esta curva. Entonces, bueno, esto es para que tengan una idea de cuándo las perturbaciones eléctricas pueden causar realmente el daño del equipo. No es siempre, pero hay que tomar en cuenta lo que les decía, el tiempo que va a tomar la perturbación o el problema eléctrico y la amplitud que va a tener respecto al voltaje nominal, qué diferencia va a tener. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, la pregunta es, bueno, ya sabemos que hay varios tipos de perturbaciones eléctricas. Ya sabemos en qué casos esas perturbaciones nos pueden ocasionar daños. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar en nuestro nivel de protección? Obviamente, si estamos hablando de procesos críticos, y obviamente si hay los recursos para invertir en todo tipo de protecciones, hay que proteger la carga lo más posible. Pero si tenemos que tomar una decisión de por dónde comenzar, bueno, obviamente lo que les decía antes, siempre hacer un buen sistema de puesta a tierra y de ahí vamos, la siguiente etapa sería el tema de sobrevoltajes transitorios, porque son prácticamente el 90% de las causas de daños en equipo electrónico de infraestructura de cómputo de telecomunicaciones. Entonces, si cuidamos la parte del sistema de puesta a tierra y cuidamos la parte de sobretensiones, digamos que tenemos un alto porcentaje de protección a nuestros equipos. Obviamente, si hay otro tipo de problemas en la red, bueno, eso ya a lo mejor tocará analizarlo. Muchas veces en las industrias hay problemas un poco más específicos, como temas de armónicos o ya temas de caídas bruscas de tensión y que tienen o que duran mucho tiempo. Pero a nivel de telecomunicaciones, de centros de datos, de infraestructura de telecomunicaciones en general, la mayoría de los problemas son por temas de sobretensiones transitorias. Bueno, les comenté ya un poco de qué es una sobretensión, ¿no? Es un voltaje muy alto, puede tener varias veces, 6, 7, 8 veces el valor del voltaje nominal y dura normalmente microsegundos. Y las causas de estas sobretensiones pueden ser externas o internas. Entonces, las causas externas, como ya lo hemos visto antes, una de las causas externas y de hecho la sobretensión más fuerte que uno puede recibir en una instalación es una sobretensión provocada por un rayo. Entonces, esa es una sobretensión transitoria. Pero también hay sobretensiones transitorias que se pueden producir por causas internas. Más que nada, por decirles, la parte de ciertas cargas que
que hacen switcheos o que en donde se produce encendido o apagado de cargas que consumen mucha energía, eso inyecta voltajes transitorios a la red. Entonces, por eso también, como vamos a ver más adelante, no solamente hay que considerar la protección en el tablero principal, sino también se recomienda en los tableros secundarios y dependiendo de la aplicación y dependiendo también del tamaño de la instalación, puede ser necesario ya colocar a nivel de los equipos del punto final de instalación. Entonces, hay, digamos, como que 3 niveles donde se pueden colocar los supresores. Estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones. Lo ideal siempre sería que el tablero principal de la instalación tenga su protección y obviamente el tablero de distribución hacia el centro de datos, hacia donde están los equipos, hacia el cuarto donde están los equipos. Y si, digamos, no sé, tenemos servidores, cosas por el estilo, podemos incluso colocar ya en los puntos de conexión, existen los equipos apropiados también que son para, digamos, prevenir este tema de sobretensiones. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una sobretensión? Esta tablita está tomada de un paper del IEEE, donde, por ejemplo, se menciona que cuando la sobretensión puede ser o llega a más de 4 veces es un impulso de 4 veces el voltaje nominal, ya puede causar ciertos daños a todo lo que es la parte electrónica, la parte de transmisión de los datos, por decirle si fueran en una industria, equipos como variadores de velocidad, los SCR también ya pueden dañarse. Entonces, las sobretensiones tienen diferentes efectos sobre las cargas. Y por decirles, cuando también hay ruido electromagnético, que son como transientes más pequeñitos, pero muy repetitivos en la onda sinusoidal, esto también puede provocar daños en los equipos o digamos que, por decirles, en procesos críticos puede haber errores en la transmisión de los datos y eso también genera problemas en el proceso. Entonces, vamos a ver más adelante un poco sobre no solamente, o cómo hay equipos que no solamente protegen contra sobretensiones, sino también tienen este tema del filtrado del ruido electromagnético y, digamos, pueden, para procesos así críticos, garantizar que vamos a tener una onda sinusoidal a la salida y que no vamos a tener problemas en los procesos. Bueno, para la protección contra las sobretensiones existen los equipos supresores de transientes, o en inglés que se los conoce como SPDs. Antes se los conocía como TVSS. Bueno, hay varios tipos, varios modelos. Los más comunes o los más conocidos son los que se instalan en paralelo con la carga. Pero también hay supresores que se instalan en serie con la carga y que son los que les comentaba, tienen filtros que permiten al final tener una onda sinusoidal, digamos, prácticamente pura para que eso sea el voltaje con el que se energiza la carga. Ahora, aquí, este video es de un organismo de Estados Unidos que promueve todo lo que es seguridad eléctrica y ahí quería mostrarles el video, ojalá que se escuche. Vamos a ver si lo podemos pasar para que ustedes, porque ahí lo resumen bastante bien, digamos, lo que son el uso de los supresores de transientes y un poco cómo funciona. Entonces veamos si podemos ver el video. Y les comparto una vez que ya esté cargado el video.
A ver. Ahí voy a colocar el video. Me avisan si tiene audio. No sé si se escucha y si se ve. ¿Sí se escucha? No, no se escucha el video. No se escucha, creo que tienes que volverlo a compartir. Perdón. Sí, sí pueden escuchar el video. No se escucha. No. No se escucha. No se escucha. Déjenme ver qué pasó aquí. Tienes que volverlo a compartir con sonido. Déjenme verlo. Is a brief Ahí. overvoltage event that can damage electrical Ahí sí. devices. Ahí sí se and escucha. the failure of electrical equipment. Déjenme ponerlo desde el inicio. Surge protective devices. Protecting your electronics. Protecting your home. The 2020 National Electrical Code now requires surge protective devices in new and renovated homes. Learn how these devices protect your home and your electronics. A surge is a brief overvoltage event that can damage electrical devices and is a common cause for failure of electrical equipment. Surges can damage and reduce the lifespan of heating and air conditioning systems, washers and dryers, water heaters, kitchen appliances, lighting, entertainment systems, and other sensitive electronics. According to the National Electrical Manufacturers Association, the average home has $15,000 worth of equipment that can be damaged by a surge. It is estimated that 80% of surges are caused by internal sources, including large appliances turning on and off, faulty wiring or loose connections, overloaded circuits, short circuits, or ground faults, and power recovery. Common external sources include lightning, damage to power lines, and utility power grid switching. The 2020 National Electrical Code includes new surge protection requirements. All new and renovated homes are required to be protected by listed and approved Type 1 or Type 2 surge protective devices that protect against internal and external surges. Type 1 SPDs are permanently installed inside or outside the home. Type 2 SPDs are permanently installed in or next to a breaker box. For extra protection, Type 3 point-of-use SPDs must be used in conjunction with Type 1 or Type 2 SPDs to meet 2020 code requirements. For more information on surge protective devices and the 2020 National Electrical Code, visit esfi.org and nemasurge.org. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en el video mencionan que en el NEC, déjenme volver a compartir la presentación. En el video mencionan que en el NEC del 2020, bueno, ya es, digamos, obligatorio que las casas nuevas y las renovadas en Estados Unidos tengan protección contra sobretensiones, tengan supresores. Entonces, imagínense ya por qué. Y ahí decían la razón, porque cada vez en los hogares hay más equipo electrónico y en Estados Unidos se estima que un hogar allá tiene $15,000 en equipo electrónico en el hogar. Entonces, ya se vuelve una inversión que hay que proteger. Más aún si vamos a hablar de instalaciones de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en el NEC, al menos en el NEC del 2020, ya es obligatorio el tema de los supresores transientes
en casas nuevas y remodeladas, para que tengan esa referencia. O sea, el tema de los supresores cada vez es más, se está difundiendo cada vez más el uso de los equipos, porque, digamos, son una protección efectiva contra lo que es el voltaje transitorio. Bueno, continuemos. ¿Cómo funcionan los supresores? Los supresores básicamente lo que hacen es la energía o la sobretensión que se produce por la causa que fuera, la derivan hacia el sistema de puesta a tierra. Y bueno, a la carga llega una sobretensión ya reducida, que ya, digamos, no le va a causar un daño a la carga. Entonces, esto es como una especie de interruptor. Mientras no hay la sobretensión, esto está abierto, y cuando hay una sobretensión, entonces esto se hace como un cortocircuito, y deriva la sobretensión hacia la Tierra. La corriente generada por la sobretensión hacia la Tierra, porque aquí estamos hablando, si se dan cuenta, de la especificación en kiloamperios. Ustedes saben que un voltaje con una resistencia por medio va a generar una corriente, y en este caso esa corriente es la que se deriva hacia la Tierra. Ahora, ¿qué tecnologías utilizan los supresores? Bueno, hay diferentes elementos que pueden hacer esta función. Uno de ellos, o los más utilizados, son los varistores de metal óxido, que se conocen también como MOPS. Entonces, estos varistores, bueno, más adelante vamos a ver una diferencia con estos dos otros sistemas, pero por decirles una gran ventaja, o se usa mucho porque se pueden colocar varistores, muchos varistores en paralelo. No son elementos muy grandes, entonces se pueden utilizar varios en paralelo y quedar en una caja confinado. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos fabricantes hacen eso, o sea, dentro de una caja que muchas veces está totalmente sellada y encapsulada. Ahí adentro están los varistores, y bueno, una vez que se dañó o que se quemaron los varistores, hay que sacar el equipo completo, y ya no se, o sea, no se lo puede volver a usar o reparar o hacer algo, sino que se quemaron los varistores y eso va, digamos, se bota, ya no se puede volver a usar. Hay otros que son los diodos de silicón en avalancha, que son más pequeñitos, y estos se usan en aplicaciones donde se requiere, por ejemplo, el tema del filtrado, como les decía, filtrado de ruido, y estos tubos de descarga, o lo que se llaman también las spark gaps, que esto era lo que en algún momento estábamos o habíamos comentado de cuando en pararrayos, cuando hay sistema de pararrayos, y que a uno le dicen que una tierra, la tierra del pararrayo con la tierra del sistema eléctrico, y que ponga un elemento entre las tierras, que puede ser, bueno, hay varios nombres comerciales que tienen eso, pero bueno, hay uno que se llama vía de chispa, pero básicamente eso lo que tiene es un gas internamente. Entonces lo que hace es como un supresor a base de spark. Entonces lo que hace eso es, una vez que existe la sobretensión, el gas conduce. Entonces, por eso les decía, o sea, en lugar de colocar a lo mejor el elemento para unir las dos tierras, lo que se podría hacer, y que de hecho es lo que se recomienda y lo que sí está en normativa, es colocar el supresor de transientes en los tableros del sistema eléctrico o del sistema del centro de datos. Ahí colocar la protección. Bueno, aquí está un poco digamos, las diferencias, y ya también en tamaño, para que vean, por decirle, un varistor, un diodo, más o menos de qué tamaño son. Y estos son los tubos de descargas de gas, y los que funcionan con gas, ¿no? Los elementos que tienen gas en su interior. Entonces, un poco las características. Este que se llama voltaje de clamping, que le estamos colocando aquí, esto es el voltaje al cual el elemento, en este caso el varistor,
digamos que corta la sobretensión o el pico de voltaje. Entonces, mientras más ajustado sea ese voltaje de clamping, significa que menos voltaje va a llegarle remanente a la carga. Mientras este clamping de aquí, este voltaje de clamping, sea más bajo, el voltaje residual va a ser menor. El voltaje residual va a ser menor. Los diodos, bueno, se pueden usar, pero en aplicaciones donde no son de mucha capacidad, no se los puede colocar, por decirles, en supresores que van a proteger contra descargas atmosféricas, sino más que nada para los equipos que tienen filtrado de ruido. Y bueno, los tubos de descarga, estos sí soportan altas capacidades, pero su nivel de clamping es alto. Entonces, el voltaje que dejan pasar a la carga también es alto. Entonces, por eso lo ideal es combinar con un sistema puede ser de spark gaps con varistores. Puede ser spark gaps en el tablero principal y sistema con varistores en el tablero secundario. Se puede, lo que quiero que tengan en mente es que hay varias tecnologías y que se pueden combinar tecnologías para yo poder tener una mejor protección, una protección más eficiente, tanto en costos como, digamos, en lo que voy a lograr o en los voltajes residuales que quiero que lleguen a la carga o el nivel de protección que le quiero dar a la carga. Bueno, esto es lo que les comento aquí como resumen. Para lograr un sistema óptimo de protección y con eficiencia en costos, se pueden utilizar supresores que manejen estos elementos o sus combinaciones. Bueno, esto es lo que les comentaba sobre el voltaje de clamping. Una vez que actúa el elemento, el varistor, el diodo, lo que sea, aquí se corta el transiente y la onda queda, siempre va a pasar algo a la carga. Por eso, mientras más pequeño sea el voltaje de clamping, es mejor. Pero también hay que tomar en cuenta algo, bueno, que este voltaje de clamping tiene que ser superior, obviamente, al voltaje pico de la onda, ¿no? Entonces, no es que, bueno, esto ya obviamente cuando se hace una especificación y se indica el voltaje, por eso es importante tener claro cuál es el voltaje de la carga, ¿no? Y no poner cualquier supresor y decir, no sé, pues un supresor de 120 voltios no lo vas a poner en un sistema de 220. Entonces, entonces aquí el tema es tener en cuenta que de acuerdo al voltaje de operación de la carga, mientras más ajustado sea el clamping, es mejor. Ahora, la clasificación de los supresores. Bueno, en el video se veía que teníamos varios tipos. En la norma americana, en el IEEE, antes se hablaba de clases, ahora se habla de tipos. En la norma europea siempre se ha hablado de tipos. Entonces, como que cada vez las normas, tanto la americana como la europea, se están pareciendo más. Entonces, los tipo 1 son los supresores que se conectan en tableros principales e incluso pueden ir en el tablero donde va el medidor. De hecho, hay incluso proveedores o fabricantes que tienen base socket que son supresores de transiente. Entonces, eso es un sistema, es un supresor tipo 1. Los tipos 2 son los que van a nivel ya de los tableros de distribución. Y los tipo 3 son los tipos plug-in, que pueden ser regletas o pueden ser tomacorrientes, que ya tienen la protección integrada. Aquí está un poco las diferencias, como les decía, diferencias y semejanzas entre las normas, ¿no? Los tipo 1 que van desde el tablero principal, pero digamos que no están, o sea, no es una restricción que solo se los pueda colocar aquí.
Lo lógico y lo ideal es que se los coloque aquí el tipo 1, el tipo 2 que vaya en el tablero secundario, los tipo 3 que ya son a nivel de las cargas, que son tomas o regletas, y bueno, los tipo 4, esos son los elementos. Hablando de elementos, estamos hablando de varistores, de diodos, eso se los conoce como elementos tipo 4 o supresores tipo 4, que básicamente son los componentes con los que se hacen los supresores. Y lo mismo para la norma europea, los clase 1, los clase 2 y los clase 3. Y en la norma europea también hay un equipo que se lo conoce como clase 1+2. Les voy a explicar un poquito las diferencias sobre las normas y sobre este tema de las formas de onda también, porque eso también es importante tenerlo en claro. Bueno, en las normas hay una diferencia. La única diferencia, digamos, que sí es sustancial entre una norma y la otra norma, es la forma de onda que se utiliza en una norma para decir cuál es la que representa el impacto de un rayo respecto de la otra. En el caso de la norma americana, siempre se habla de formas de onda de 820 microsegundos. Esto es lo que la norma indica, la norma IEEE C6241, que es el impacto directo de un rayo y otro tipo de sobretensiones. Van a tener esta forma de onda. ¿Y qué quiere decir una onda 820 microsegundos? Quiere decir que la sobretensión va a llegar en 8 microsegundos al 90% de su valor y va en la mitad en 20 microsegundos va a llegar a la mitad de su valor. Es una forma de onda de prueba. Entonces, con la que se prueban los equipos. Entonces, la forma de onda 820 microsegundos es esta, y la forma de onda 10350, que es la que indica la norma europea para, según esa norma, esta forma de onda representa mejor a la descarga de un rayo, 10350. Entonces, si comparamos las dos ondas, si ponemos una sobre otra, esta contra esta, acá también es lo mismo, ¿no? En 10 microsegundos llega al 90% de su valor y en 350 microsegundos llega al 50% de su valor la sobretensión. Entonces, si ponemos esto en una tabla o en una gráfica comparativa para ver cuánta es la energía que tiene una onda versus la otra, se van a dar cuenta que la 820 microsegundos está aquí y la 10350 está por acá. Entonces, la energía, si yo tengo un supresor que dice que tiene una capacidad de 15 kiloamperios con forma de onda 10350, no es lo mismo que decir 15 kiloamperios en forma de onda 820 microsegundos. No sé o sea, este tema es importante porque cuando compare fabricantes bajo norma americana y bajo norma europea, que los dos se pueden usar, hay que tomar en cuenta eso, que si uno me dice que tiene una forma de onda o la capacidad de 15 kiloamperios en forma de onda 10350, no se puede comparar con el de 15 kiloamperios en forma de onda 820 microsegundos. Estaríamos hablando de prácticamente un supresor de 15 kiloamperios en forma de onda 10350, debería compararlo con uno de por lo menos, o sea, más o menos 150 kiloamperios, forma de onda 820 microsegundos, en lo que se refiere a cantidad de energía que puede disipar. Entonces, eso es básicamente la idea principal. O sea, la disipación de la energía cuando tenemos una forma de onda 10350 no es la misma que cuando la forma de onda es 820 microsegundos. Y esta forma de onda de acá es para el tema del ruido electromagnético, la 1.250. Entonces, en ambas normas se maneja 820 microsegundos, pero
En la europea se indica que la 10350 es la que representa mejor el impacto de rayos. Y bueno, en la IEEE es la misma onda para todo tipo de sobretensión. A ver la siguiente. Bueno, ya teniendo en cuenta la información que les hemos dado, ¿cómo se va a dimensionar o especificar un supresor? Básicamente, lo importante es definir o saber, mejor dicho, cuál es el voltaje de operación del punto donde se va a instalar el supresor. Otra cosa importante es conocer la exposición a descargas atmosféricas que va a tener la instalación. Si en el edificio hay pararrayos, entonces debería tener un supresor de transientes obligado en el tablero principal, y si hay centro de datos, obviamente en el centro de datos. Definir la capacidad en kiloamperios del supresor. Para definir la capacidad en kiloamperios, como les decía, hay que tener en cuenta las formas de onda, porque no es lo mismo comparar 10350 con 820. Entonces, si el supresor es en forma de onda 820 y lo van a colocar en el tablero principal, mínimo debería tener una capacidad de 100 kiloamperios, si es que está en una instalación expuesta a descargas atmosféricas. Y en los tipo 2 ya bueno, se puede bajar a 50 kiloamperios. Si el tablero o si voy a colocar protección o un supresor con forma de onda 10350, puedo poner un supresor de 15 kiloamperios en el tablero principal bajo esa norma, bajo esa forma de onda. El voltaje remanente que me va a dejar ese supresor va a ser alto, entonces obligadamente también tengo que tener supresor en los tableros de distribución. Pero digamos que esto va a ser la primera barrera para prevenir el ingreso de sobretensiones provocadas por rayos, si es que sabemos que estamos en una instalación que está expuesta a descargas por rayos. Y bueno, la otra cosa también es definir si vamos a necesitar funciones especiales. Por ejemplo, el tema del filtrado de ruido, si es que ya estamos en un área donde tenemos equipo crítico. Normalmente bueno, hay incluso supresores que se conectan o que se conectan en serie. Los que se conectan en serie tienen todavía un mejor nivel de, de filtrado y de protección, y dejan pasar ya prácticamente una onda pura. Y también el tema de si vamos a necesitar contactos secos, alarmas, comunicaciones para el supresor. Entonces, si es, por ejemplo, una radio base y necesitas que tenga contactos secos para avisar o para mandar una señal de alarma, o que tenga algún, no sé, se pueda comunicar de alguna manera con algún otro equipo, eso también hay que, obviamente, verlo de acuerdo a la aplicación que tenga cada uno, ¿no? Ahora, nosotros los vamos a ayudar, obviamente, en este tema. En el mercado hay muchas marcas de supresores, todas son buenas. Lo único que hay que hacer es saber evaluar y saber, digamos, tomar esa decisión de evaluar correctamente, ¿no? Comparar lo que es comparable y también ver el tema costo-beneficio, ¿no? Y bueno, ¿cómo se instalan los supresores? En el tema de la instalación, la recomendación o lo que es importante seguir es el artículo 285 del NEC, donde se indica que todos los supresores que van de forma permanente instalados en un tablero tienen que tener un interruptor antes. El interruptor, ¿por qué? Acuérdense que el NEC es el código NFPA 70 y es un código que está, digamos, pensado para proteger la instalación de riesgos de incendios. Entonces, es una norma que está pensada para cuidar que no tengamos problemas de incendios por causas eléctricas, la NFPA 70 o el NEC. Entonces,
¿Por qué colocamos un breaker acá? Acuérdense que en el supresor existen estos elementos que prácticamente hacen mini cortocircuitos, por microsegundos, mini cortocircuitos, enviando la energía de la sobretensión hacia la parte del sistema de puesta a tierra. Entonces esos elementos llega un punto en que se quedan cortocircuitados. Ya cuando pierden o cuando ya llegan a su fin de vida útil, se cortocircuitan totalmente. Entonces, hay ciertos fabricantes que tienen en sus supresores desconexión térmica. Entonces, cuando esto ya se calentó demasiado, hay un elemento ahí que se abre, una especie de fusible, y lo que hace es desconecta el supresor. Pero digamos que eso no lo tienen todos los fabricantes. Entonces, por eso se recomienda, o lo que indica NEC, es que hay que colocarle un breaker antes, para que en caso de que esto entre en un cortocircuito, tenga un interruptor que dispare y no tengamos que esperar que el interruptor que está arriba del tablero sea el que dispare. Entonces, porque eso ya me puede causar un riesgo de incendio, porque igual se van a generar corrientes altas al haber un cortocircuito aquí. Entonces, por eso siempre tiene que ir con un breaker, con un disyuntor, y el tema de la distancia de los cables que se usan para la conexión. Eso también es muy importante, porque por cada pulgada de cable usado en la instalación se suman 20 voltios al voltaje residual o al voltaje que le va a llegar a la carga. Entonces, de nada sirve tener un supresor de 200 kiloamperios, de 300 kiloamperios, un monstruo ahí en el tablero que tiene 1 metro de cable para la conexión al tablero principal o al tablero que sea. Entonces, para determinar el BPR o el voltaje, digamos que es el cual al cual el supresor corta y bueno, el resto es voltaje residual. En la prueba se hace con 6 pulgadas de cable, o sea, con un supresor con 6 pulgadas de cable para la conexión. Entonces, hay que intentar mantener esa distancia, máximo 6 pulgadas de cable para conectar los supresores. Mientras más largo sea el cable, como ven aquí, por cada pulgada, 20 voltios más le van a llegar a la carga. Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la propuesta nuestra para el tema de supresores de transientes? Estos equipos que ustedes ven aquí, que son de LPI, que es el fabricante que les mostramos la semana pasada, que es de protección también que tiene la línea de pararrayos, estos equipos son modulares, son módulos de 50 kiloamperios. Es la corriente, la capacidad máxima 50 kiloamperios y bueno, la nominal 20 kiloamperios. Normalmente ustedes van a tener los dos valores en una ficha técnica, pero cuando, por decirle, un fabricante habla de 100 kiloamperios, 200 kiloamperios, 300 kiloamperios, estamos hablando de la capacidad máxima. Entonces, en este caso sería un supresor de 50 kiloamperios. Bueno, voltaje línea neutro de 120 voltios para 120 voltios. Este es el nivel de el BPR, que se le llama, que es el punto al cual se corta la sobretensión y ya no pasa nada más, que es menos de 0.8 kV. Pero ojo, que esto es a los 20 kiloamperios, que es la capacidad esta que está acá. Porque en las pruebas, muchas veces, en las pruebas que se le hacen a los equipos, ustedes van a ver que aquí las pruebas se hacen con la forma de onda 820 microsegundos, pero es a 3 kiloamperios. Entonces, este equipo cumple tanto norma americana como norma europea. En la norma europea se hace la prueba a la capacidad nominal, no a la máxima tampoco, pero tampoco a 3 kiloamperios, que es lo que se maneja normalmente en la norma americana. En la norma americana la prueba se hace con 3 kiloamperios son 6 kilovoltios, 3 kiloamperios de corriente en forma de onda 8-20 microsegundos. Entonces, si yo agarro una ficha técnica de un supresor americano
este voltaje es menor, es 700 voltios, normalmente, si estamos hablando de este tipo de equipo. Pero está probado a 3 kiloamperios, no a 20. Entonces, eso para que también lo tengan en cuenta, porque pueden decir, no, pero este equipo, el supresor que tengo aquí dice 700 y la acá dice 800. Pero bueno, hay que ver bajo qué capacidad. En este caso es bajo 20 kiloamperios. En los equipos normalmente americanos, eso se prueba a 3 kiloamperios. Bueno, y esto es modular, entonces se van armando de acuerdo a el tipo de sistema. Si es un sistema, en este caso, solo una fase, pues va a un solo módulo. Si son dos fases, van dos módulos. Si son tres fases, van tres módulos. Y esos módulos, como estamos viendo, son de 50 kiloamperios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea de 100 kiloamperios? Los pongo en paralelo. Pongo dos módulos de 50 en paralelo para una fase, dos módulos de 50 en paralelo para la segunda, dos módulos de 50 para la tercera. Ahora, ustedes, la idea no es que ustedes se preocupen por eso, sino simplemente nos digan, el sistema es monofásico, tiene dos fases, monofásico 120 a 40, como también se les sabe decir bifásico, el sistema es trifásico, vamos para un tablero principal o para un tablero secundario, y ya simplemente nosotros entregarles la caja con la protección, ya sea si es un tablero principal y necesitan 100 kiloamperios, entonces, como les decía, lo ponemos en paralelo. Si se necesita que sea para un tablero secundario y con 50 kiloamperios está bien, entonces dejamos un módulo de estos. Ahora, ¿qué cosas tiene de interesante este módulo? Este módulo tiene capacidad de comunicarse vía Bluetooth con eh, hay otro elemento que es como una bornera adicional con la que se conecta vía Bluetooth y podemos verificar en una aplicación el estatus. Básicamente nos da dos niveles digamos, protección al 100% y protección al 50%. Entonces, uno puede ir monitoreando. Esto puede ser muy importante en instalaciones donde están los equipos en zonas remotas. Entonces, porque puede suceder de que, como hay supresores que no, como les decía, son una caja cerrada, un módulo, se dañaron y se dañó y al final hay que sacar la caja y hay que reemplazar todo. Acá se puede ver por módulos. Entonces, yo puedo ver en la fase 1, me invento que esto sea por cada módulo. Entonces, tengo el módulo de la fase 1, el módulo de la fase 2 y el módulo de la fase 3. Entonces, el módulo de la fase 1 está todo correcto. El módulo de la fase 2, ya está al 50%. El módulo de la fase 3 ya está averiado, hay que reemplazarlo. Y reemplazamos solo ese módulo, no reemplazamos todo. Y si quiero ya prevenir y reemplazar el módulo de la fase 2, lo reemplazo. Entonces, esa es la facilidad o un poco la flexibilidad que nosotros queremos darles con este tipo de supresores y con los sistemas modulares. Sistemas modulares ya hay en el mercado, pero no hay, digamos, con esta prestación adicional de la parte de comunicación y con la parte esta de poder tener un estatus del supresor. Entonces, eso es lo que, digamos, puede ser, como les digo, muy válido, muy valioso para aplicaciones donde se tienen equipos en zonas remotas. Ahora, estos equipos de acá son para protección fase neutro. Eh, Manejan las dos normativas. Este equipo de acá va entre el neutro y la tierra. Entre el neutro y la tierra. Y este equipo, miren, aguanta 15 kiloamperios en forma de onda 10350, o bueno, aquí le ponen 80 kiloamperios en forma de onda 820 microsegundos. Entonces, este es un equipo que podemos complementar con el equipo que está acá. Estos van en protección fase neutro y acá después para la protección entre el neutro y la tierra.
El conexionado, como les decía, la idea es que nosotros podamos suministrar estos equipos ya totalmente cableados en una caja que ustedes simplemente conectan entrada y conectan salida para que no tengan que hacer ustedes las conexiones. Y esto, como les decía, ya en este caso siempre la peor sobretensión va a ser la de un rayo y en este caso vamos a tener, o es posible que tenga una sobretensión en la Tierra. De hecho, si cae el rayo voy a tener una sobretensión en la Tierra. Entonces, con este equipo estoy, digamos, bajo las dos normas, tanto la europea como la americana, bajo las dos formas de onda, obtengo una protección en 15 kiloamperios, de 15 kiloamperios para formas de onda 10350 o de 80 kiloamperios si hablamos de forma de onda 820 microsegundos. Entonces, este equipo, como les digo, viene a complementar al módulo de acá. Entonces, si también tenemos un problema con solo este módulo, se reemplaza solamente este módulo. Entonces, esa es la ventaja o, digamos, como les decía, cuando uno hace este tema de protecciones, también es importante evaluar el tema costos-beneficios. Entonces, estar reemplazando a lo mejor equipos completos porque cuando caen rayos, esos equipos tienen o sea, digamos son de 200 kiloamperios. ¿Qué tiene un equipo de 200 kiloamperios adentro? Tiene varios varistores en paralelo. Y eso quiere decir que se van a ir quemando los varistores poco a poco, y por eso él va a tener un tiempo de vida útil más largo. Pero por decirle en este caso, yo puedo tener un solo módulo de 50 kiloamperios. Bueno, hay una descarga, hay un problema, se quema el módulo y reemplazo solo el módulo. Hay ciertos fabricantes que ya también manejan el tema modular cuando ya los equipos son muy grandes, pero en este caso se lo puede manejar incluso desde los equipos más pequeños. Bueno, eso es lo que quería presentarles en la parte de supresores. Ahora, todo este tema de instalaciones críticas también debe llevar protecciones o un sistema de respaldo de energía. Y ahora Fish también ya tiene dentro de su portafolio UPS online de doble conversión, desde 1 kVA hasta 10 kVA. Y por decirles algo también como parte del tema de tener un sistema protegido integralmente contra perturbaciones, contra sobretensiones, es siempre recomendable lo que indica en el libro Esmeralda del IEEE, que antes del UPS yo tenga un supresor de transientes en el tablero que le da la energía al UPS. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos UPS que sí indican que tienen protección contra sobretensiones, pero esa protección es interna y al final, si se daña, es una tarjeta que hay que cambiar. Entonces, eso obviamente es más complejo que si simplemente reemplazo un módulo del tablero donde está energizado el UPS. Y además, si por algún motivo yo tengo que hacerle mantenimiento al UPS, y yo tengo un supresor de transientes antes, voy a dejar la carga al menos protegida contra sobretensiones. Aunque no tenga el respaldo, pero voy a tener la carga protegida contra sobretensión. Entonces, por eso es importante que los sistemas trabajen en conjunto. Y bueno, acá en el caso de FIS, se van a traer equipos hasta 10 kVA, de hecho ya están llegando o creo que la próxima semana estarán disponibles. Y los equipos de 1 hasta 3 kVA, bueno, para que tengan una idea de las especificaciones, los equipos de 1 a 3 kVA van a venir para 120 voltios. Los equipos de 6 y 10 kVA van a venir para usar entre 2.8 y 240 voltios. Y en los equipos de 6 y 10 kVA hay posibilidad de conectar bancos de baterías externos. En los equipos de 3 kVA para abajo hasta el de 1 kVA vienen con una autonomía, la estándar de los equipos, que es más o menos 10 minutos a plena carga. En los de 6 y 10 kVA hay la posibilidad
de poner baterías externas para que, digamos, tener más tiempo de autonomía. Los equipos, como les comentaba, son online de doble conversión. Eso quiere decir que constantemente el voltaje que entra por la red pasa por una etapa de rectificación y luego pasa por una etapa de un inversor. Entonces, la energía llega en una forma de onda sinusoidal pura a la carga. Entonces, esto es un sistema o es la parte de respaldo de energía que viene a complementar el tema de las protecciones contra sobretensiones y la parte de puesta a tierra. Entonces, esto es lo que queríamos presentarles para esta semana. Bueno, les agradecemos a los que han participado. No sé si haya personas que hayan podido estar en las 3 charlas. Ponerse en contacto con ellos para este tema de algún requerimiento o si tienen alguna necesidad de los equipos, de los sistemas que hemos visto en estas semanas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto, excelentes presentaciones. Muchísimas gracias toda la información que ha sido muy interesante. A las personas pues conectadas, si tienen alguna pregunta, por favor se les activará el micrófono o por chat pueden dejarnos alguna pregunta. Mientras tanto, a las personas que asistieron al anterior webinar y nos dejaron sus correos, pues ya se les ha enviado las presentaciones. Y adicional, si muchos de ustedes se perdieron pues los anteriores webinars, los pueden encontrar en nuestros canales de YouTube. Y también por chat les vamos a compartir los enlaces para que puedan ingresar. Adicional, les agradecemos muchísimo. Nos gustaría saber su opinión acerca de estos webinars. En el chat les compartimos un enlace de una encuesta que no se demoran ni menos de 1 minuto para que nos ayuden con su opinión. En este momento también les comparto los enlaces de los webinars anteriores cargados en nuestra página y les invitamos adicional a seguirnos en nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pues concluimos con el webinar. Estimado Daniel, le agradecemos muchísimo y gracias por compartir con nosotros su experiencia y pues para otra ocasión, pues bienvenido. Bueno, gracias a todos. Si no hay preguntas, estamos entonces a las órdenes. Siempre hay cualquier inquietud que tengan, la pueden transmitir a través también, si es que, por decirles, en el futuro se topan con alguna aplicación, algún proyecto, lo pueden hacer a través de sus asesores y nos hacen llegar cualquier inquietud.